Buenas tardes a todos, las 3:43 hora de Bogotá, es decir, 4:43 minutos se cerró la sección de Estados Unidos y como es costumbre, vamos a grabar desde Finanzas Trading nuestro cierre de mercado. Mi nombre es Joe León, en acción puesto con en esta pantalla. Mm, Bueno, hay una temporada de resultados bastante fuerte en cuanto a compañías, perdón, que cotizan en bolsa. Vamos a hablar primero, si quieren, de los indicadores económicos, el calendario económico, y después vamos a hablar un poquito, resumen de más o menos qué fue de hoy en relación a las empresas que dieron sus resultados el día de hoy. Bueno, pues tenemos hasta la reunión del Banco Central Europeo, que en realidad no mostró ninguna cara importante. Por otra parte, en Estados Unidos se presentó las solicitudes de beneficio por desempleo, las cuales aumentaron respecto a la previsión del mercado de 380.000. Sin embargo, mantuvieron por debajo del dato anterior de 424.000. La verdad, no hay mucho que resaltar. En cuanto a este dato, es un dato que parece ya con una estabilización clave, se ubican un valor estable entre 400.000 y tal vez entre los 350.000, perdón, a los 50.000, perdón. Es lo que hemos visto en la estabilización entre ese rango. No hay mucho que señalar, esperaríamos mayores modificaciones de esto a lo largo del periodo. Sin embargo, en Estados Unidos la posición no se mejoró muchísimo, todo porque se vio crecimiento durante lo corrido del año. Es de 6.5 contra lo esperado del mercado del 8.5 y el dato anterior de 6.3. No aumentó nada, bastante débil la economía estadounidense en este término. Sin embargo, como podemos acá, pues la renta variable se mantuvo positiva, sobre todo por los resultados empresariales, de los cuales voy a comentar ahorita un poco. La tasa de desempleo para España se modificó muy ligeramente. El dato anterior fue de 15.98 y se modificó a 15.26. Se espera una mejora mayor, pero bueno, es una mejora que hay que resaltar igualmente. La verdad, hoy el calendario económico estuvo lleno de datos para Europa, para Asia, para Estados Unidos. Por eso aquí solamente estoy colocando y solamente estoy hablando de lo más importante. Em, Vamos a tener datos de producción industrial más tarde para Japón, bastante importante. Y bueno, la inflación estimada para la inflación del IPC como datos económicos para España se presentó en 2.9 contra el dato anterior de 2.5. Seguimos con esa perspectiva del mercado de una variación muy débil en la inflación en Europa, como para prestarle algún tipo de atención. Por supuesto, las de las más altas, pero a nivel general no superamos los 2% o incluso el 2.1 para las lecturas más altas. Para Alemania se presentaron datos importantes. La inflación, como les menciono, sí aumentó significativamente contra el dato anterior. De 2.1 pasó a 3.1, aumentó por encima de lo que se tenía previsto el mercado. Y esto va muy en línea con todos estos índices de precios al productor que ya habíamos visto con anterioridad, que se están trasladando ligera, pues de a poco a la inflación en general. Por otra parte, también tuvimos los índices de precios al consumidor, que como les menciono, también coherentemente aumentaron. Por otra parte, los índices de contratos de compra firmados para vivienda disminuyeron bastante, se esperaba un dato positivo. El dato anterior fue de 8.3, se esperaba un 0.4, una disminución, pero no un dato negativo tan importante como el del día de hoy. La verdad, Estados Unidos se posicionó bastante negativo a lo largo de la jornada con estos datos macroeconómicos. Sin embargo, el mercado apreció muy bien lo que fue la temporada de resultados y por eso nos citamos en algunos de los índices en un panorama positivo. Antes de avanzar allá, hablemos un poco del mercado Forex. El mercado de Forex hoy lo que nos presentó fue un mercado mucho más positivo, un mercado alejándose de posiciones seguras como el dólar americano y el yen japonés y apreciándose frente a la renta variable. Por eso es que el dólar americano hoy presentó más que todo pérdidas en general. También apoyado por estos datos macroeconómicos para nada positivos, entonces un escenario de pérdidas. Por ejemplo, en monedas emergentes como el rand sudafricano, la lira turca y el real brasileño se apreciaron en unas cuotas superiores al 1%. Resaltar el muy buen papel del el real brasileño el día de hoy,
y el muy buen papel del el del rand sudafricano, sí, que no solamente se apreció frente al dólar americano, sino frente a las principales divisas, estamos hablando del euro y de la libra esterlina. El panorama para el dólar americano, por supuesto, no es aislado, el euro también hoy tuvo una ligera caída, digamos, en la misma proporción que el dólar americano, pero también en caídas muy importantes. La libra esterlina se sitúa en un terreno, digamos que mixto, el franco suizo por otra parte también está mixto, el dólar australiano a pesar de los buenos rendimientos digamos, del mercado, donde es usual que el dólar australiano se posicione con unas buenas apreciaciones, pues no tuvo los resultados esperados. De hecho, después del dólar americano, podría decir que el euro y el dólar australiano fueron de las divisas que más cayeron el día de hoy. El yen japonés, a pesar del panorama positivo, y supo mantener las ganancias y se ubica en un terreno mixto. Por otra parte, muy buenas apreciaciones el día de hoy para el dólar neozelandés y para el canadiense. Sobre todo el canadiense, impulsado por estas cuotas bastante positivas y bastantes de parte de petróleo. Vamos a observar. Ya vamos en el análisis, el mercado de renta variable, podemos hablar un poco de los resultados el día de hoy financieros para Europa. Teníamos los resultados importantes de Royal Dutch Shell, que registró menos beneficios más trimestrales más altos desde el 2019. Airbus subió 0.06%. Y Volkswagen registró ganancias récord en la primera mitad. Quiero resaltar Airbus con una subida del 0.6%. Básicamente nos está revelando un beneficio neto de 2.200 millones de euros durante el primer semestre del 2021, bastante positivo. Como sabemos, el sector de la aviación en general fue uno de los más golpeados, y Airbus, bueno, también con estrategias comerciales se mantuvo las posiciones de compra, no dejó de, digamos que, como les digo, hizo los trámites comerciales necesarios para que no se cerraran ciertas posiciones de compra de aviones. Entonces bastante positivo por ese lado. Airbus refleja un muy buen positivismo el día de hoy para la renta variable en Europa. De hecho, si la observamos después del Hansen, el FTSE 100, el IBEX 35 y el DAX alemán fueron de los que más se apreciaron el día de hoy. Después siguen la renta variable en Estados Unidos. Para Estados Unidos, como les menciono, el Dow Jones y el S&P 500, a pesar de unas apreciaciones muy débiles el día de hoy, alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que el Nasdaq ligeramente se mantuvo en un escenario no tan negativo. Pues el día de hoy, pues como pueden ver, el consolidado es un poco ligero. La verdad es que hoy el Nasdaq diría que inició presión y cayó, básicamente se mantuvo en el mismo nivel. Muy débil el día de hoy. Vamos a hablar un poco es de los resultados del día de hoy. Específicamente estamos hablando de, perdónenme, estos son las sólidas cifras, ya las encontré, qué pena con ustedes. Las sólidas cifras de Comcast y Qualcomm. Qualcomm, recordemos que es uno de los fabricadores de procesadores más importantes. Y no, bueno, nada, muy buenas sólidas cifras para el trimestre, mientras que PayPal y Facebook advirtieron sobre una desaceleración significativa en el crecimiento de sus posiciones, sobre todo Facebook eh, impulsado pues digamos que por movimientos menos importantes. Recordemos que uno de los que más creció en Facebook, o de los rubros que más creció en Facebook, fue la venta de anuncios publicitarios, bla, 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 y aparentemente eso no está, digamos que no proyectan una muy buena proyección, valga la redundancia, a lo largo de este año o en el largo plazo. Más tarde se van a presentar em, información de las ganancias trimestrales de Amazon y de T-Mobile. Bajo ese escenario, el día de hoy se movió la renta variable en Estados Unidos. Como les digo, igualmente, a pesar de que el escenario en Europa es mucho más positivo que en Estados Unidos por los macroeconómicos, pues no vemos apreciaciones realmente importantes el día de la renta variable, a pesar de tocar nuevos máximos históricos el día de hoy. Muy buena apreciación del Hansen, que sigue recuperando terreno frente al negativismo del mercado en el mercado asiático al inicio de las jornadas, por este miedo en relación a lo que pueda llegar a suceder con las autoridades chinas, que pues ya se mitigó un poco con el anuncio de la reguladora del mercado chino de valores, para mitigar un poco el miedo para los inversionistas. El mercado de commodities el día de hoy, muy buen rendimiento.
de los que más movió el día de hoy, apreciaciones bastante importantes. Solamente vimos el café cayendo en 1,7%, igualmente la variación mensual se acumula en 23%, pero el café ya lo que nos está demostrando es que ese movimiento especulativo se está acabando, se está agotando y que lo que están es haciendo el mercado es recuperando, digamos, corrigiendo, ¿sí? Excesos de precios, como se diría. El algodón también cayó obviamente, pero la verdad es que mayoritariamente muy positivo el día, sobre todo para el oro y la plata. Quiero que mencionarlo porque el oro desde hace mucho tiempo no lo veía apreciándose con esta, pues, con el rango del día de hoy, una apreciación del 1,5% y para la plata una apreciación de casi el 3% en un solo día, bastante positivo. El Brent y el WTI también aprovecharon su cuota positiva al día, la cuota positiva al día de hoy en las commodities para apreciarse alrededor de un 1%, 1,37, la verdad, bastante similares el movimiento de estos dos activos. El maíz y el trigo se aprecian el día de hoy, eso sí, el maíz aún sigue mucho terreno por recuperar frente a una variación mensual de negativa del menos 22%. De los que más acumulan variaciones hasta el momento, el café, por supuesto, y el gas natural para tener en cuenta. Igualmente el cobre, que no se nos escape de nuestra lista de activos con unas muy buenas apreciaciones. Por otra parte, para finalizar, el escenario en criptomonedas fue mayoritariamente negativo, positivo, perdón. No tuvo la relevancia que, por supuesto, los commodities. De hecho, el Bitcoin cayó en 0,53, una cuota muy ligera de caída, mientras que el Ethereum se aprecia un 0,3%, Binance Coin 0,7%, Cardano 1,5%, apreciaciones la verdad muy débiles, y el que más se apreció el día de hoy fue el Polkadot, mientras que el Dogecoin fue el que más cayó el día de hoy con una cota del 1,94%. Digamos que si ponderamos el Bitcoin con una de las mayores apreciaciones o gran parte del mercado de las criptomonedas y el resto de apreciaciones, podríamos decir que el escenario de las criptomonedas hoy se movió en un escenario mixto. Igual la variación de 7 días sigue siendo positiva. Eso es todo por el día de hoy. Una jornada bastante interesante, una jornada como de recuperación, de movimientos importantes en determinados commodities, las criptomonedas igual apuntando hacia un escenario positivo. Eso sí, las divisas actuando muy en línea con la visión de mercado de día a día de los inversionistas. Entonces, bastante interesante, pero pues digamos que aún el día de mañana ya, el viernes vamos a tener probablemente un mercado más calmado. Sin embargo, pues seguir muy pendientes de los resultados financieros de las compañías más grandes. Eso es todo. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. Mi nombre es Johan León. No me queda nada más que invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través del portal de Squally Financial y, por supuesto, estar conectados el día de mañana al cierre semanal de los mercados y el día lunes a las sesiones en vivo de 8 de la mañana a 9 de la mañana hora Bogotá. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.